Jorge, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Sergio Vargas y Vanessa López los saludan. Bueno, Jorge, ¿por qué el gobierno nacional va a decidir un rumbo negativo para los trabajadores? Bueno, es un concepto muy amplio, porque ese rumbo ya está adoptado. Usted piense, por ejemplo, que los salarios y las jubilaciones se están ajustando considerablemente por debajo de la inflación. Eso es una confiscación económica que además tiene un carácter despótico, porque a través del Ministerio de Trabajo, en el manejo de los salarios y de una burocracia sindical que les afín, y en el caso de las jubilaciones, con un manejo arbitrario por decreto del ANSES, está provocando un derrumbe sin precedentes de jubilaciones y salarios. Bueno, hay cálculos de distinto tipo. En 2 años se ha perdido el 25% del poder adquisitivo. Mire, el 25% del poder adquisitivo es casi como un robo a mano armada. Habría que llamar a un juez que haga detener a los que perpetraron semejante cuestión. Y de otro lado, es una cosa muy interesante porque el gobierno está devaluando sistemáticamente el peso. Y con esa devaluación del peso va a incrementar el proceso inflacionario. Usted acuérdese que el dólar ahorro era un 30% sobre el tipo de cambio oficial, llegaba a 100. Ahora lo subió un 30% más. Es decir, que el gobierno inventa un tipo de cambio muy alto sobre el cual cobra impuestos. Es decir, que por razones fiscales está devaluando la moneda y formando un mercado paralelo. El gobierno está formando ese mercado paralelo. De manera que todo esto va a ser, tiene que ser muy perjudicial para los trabajadores. El tema fundamental de los trabajadores son los sindicatos. Porque no basta que un gobierno tenga la disposición de confiscar el salario, los sindicatos han aparecido en la historia para impedir que los gobiernos o las patronales hagan una cosa semejante. Y la burocracia sindical está más cerca de las patronales que de los intereses de los trabajadores. Ahora, Jorge, yo le pregunto, ¿por qué usted dice que hoy en día con esta pandemia y durante esta cuarentena el gobierno nacional ha beneficiado a los bancos? Una pregunta. Y la segunda, ¿por qué el país va camino a una crisis política? No, es muy interesante esa observación que usted hace. La gente tiene la impresión de que el gobierno hubiera establecido un ingreso para la familia de emergencia y estuviera pagando salarios y estuviera adoptando otras disposiciones. Pareciera que los bancos nos están haciendo un favor, ¿no? Claro, no, como que eso no representara efectivamente ningún costo para el trabajador. En realidad, una vez que el gobierno hace circular ese dinero, luego cuando ese dinero circula y vuelve a los bancos, el Banco Central lo retiene mediante una deuda con los bancos que se llama LELIQ. Le da a los bancos un título, un bono, y los bancos le dan al Banco Central el dinero que recogieron de todo ese movimiento. Y por esas LELIQ el gobierno paga 40%. Por lo tanto, el ingreso familiar de emergencia y otros subsidios le están costando muchísimo al Tesoro y es un gran negocio para los bancos, cuando debieran ser medidas de emergencia que no tuvieran un costo para el Estado Nacional y mucho menos que sean un negocio para los bancos, porque los bancos se están beneficiando con la tasa de interés que cobran por esta deuda que asume el gobierno para poder llevar adelante, digamos, estos planes. Yo esto lo denominé una gestión capitalista de la pandemia. Se maneja la pandemia, es una pandemia, es un hecho grave de salud, hay que asistir económicamente, la asistencia es muy baja, 10.000, 12.000 pesos es nada, y esa asistencia se maneja como si fuera una empresa. Se endeuda a tasas elevadas y el acreedor
hace un negocio con la gestión que se está dando de la pandemia. Esto agrava la situación del peso, agrava la situación del dólar y luego vamos a una devaluación. La idea de que va a haber una crisis política, Vanessa, es muy sencilla. Yo no tengo una información que usted no tenga. No solo eso, desconfío de la mayor parte de las informaciones de los diarios. Pero cuando un país empieza a entrar en un desgobierno, en que el valor de la moneda se devalúa constantemente, hay inflación, se subsidia a las empresas que tienen las tarifas congeladas, es decir, que se congelan las tarifas, pero las empresas siguen obteniendo un beneficio. Cuando hay un impas de esta característica, y bueno, los gobiernos no saben para qué lado disparar, van a cambiar de orientación política y también van a cambiar de ministros, etcétera, y bueno, se barajan muchas cosas. Pero va a haber una crisis política. Usted tuvo un anticipo de esto con el voto a Venezuela, ¿no es cierto?, con motivo de la violación de derechos humanos en Venezuela que denunció una comisión de la ONU. El gobierno de Alberto Fernández vota a favor de ese informe y usted ya ve, se ha producido una crisis dentro del kirchnerismo. Acá yo quiero aprovechar que usted me está entrevistando para fijar bien la posición de nuestra tendencia del Partido Obrero. Nosotros condenamos la constante represión al pueblo trabajador en Venezuela, absolutamente. Yo he escrito incluso que Venezuela se ha convertido en un estado policial. Pero eso no le da a Trump, a Bolsonaro, a Piñera, a Merkel, es decir, a los gobiernos que desarrollan masacres con sus guerras, ningún derecho a una injerencia en Venezuela. Si Trump mete la mano en Venezuela, Venezuela va a estar peor y toda América Latina va a estar peor. Nosotros convocamos a los trabajadores de América Latina a una lucha común contra la represión de Maduro, pero nunca a un frente común con Trump y Bolsonaro contra Maduro. Yo con Bolsonaro no voy ni hasta la esquina. Bien. Bolsonaro es un fascista, un socialista, un demócrata, no puede hacer alianzas con fascistas ni ante las peores calamidades. Las peores calamidades las tiene que resolver el pueblo trabajador sin admitir la injerencia de potencias tan nefastas. Jorge, lo vuelvo a la coyuntura argentina, ¿no? Hoy en este momento están marchando en las principales ciudades de las provincias del país. ¿Quiénes son los que marchan? Opositores, hablo del sector político opositor, son opositores independientes a las medidas que se están tomando hoy en esta coyuntura y circunstancialmente. ¿Quiénes son los que marchan? Eso por un lado. ¿Y por qué usted, y por otro lado quiero saber por qué usted considera que hay un estado de desorientación en el movimiento obrero? Bueno, le quiero decir dos cosas. Sobre las marchas estas, su propósito y todo lo demás, no es difícil discernirlo, saberlo. Es lo mismo que los supremacistas blancos con Trump. Ellos también marchan contra la cuarentena, también marchan diciendo que no se respeta la Constitución. Lo mismo ocurre en Inglaterra, ocurre con el partido neonazi en Alemania, ocurre con Bolsonaro. Ocurre con Bolsonaro. Quiere decir que hay una constelación de derecha que ve en esta pandemia un peligro muy fuerte para el capitalismo. Porque observa que la amplitud de este contagio, la amplitud de esta pandemia, ha paralizado la maquinaria capitalista y la maquinaria capitalista no es capaz de enfrentar esta pandemia. Al revés, los gobiernos están rescatando empresas que quiebran y entonces temen que esta pandemia tenga un impacto muy negativo sobre el futuro de la sociedad capitalista. Esto lo intuyen, lo ven, y hay este tipo de reacción que es internacional, absolutamente internacional.
Ahora veo que mucha gente dice, bueno, marchamos porque queremos la independencia del Poder Judicial. El Poder Judicial, en primer lugar, no es independiente ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Ya el solo hecho de que la justicia, en lugar de ser un servicio para tratar infracciones a la ley de distinto tipo, sea un poder, y no lo eligió nadie, y son vitalicios, y son inamovibles, ya nos está diciendo que ese es un poder que obstaculiza el funcionamiento de la democracia. En Argentina, el Poder Judicial, sobre 7 golpes de Estado, avaló los 7. Y bajo la dictadura, este Poder Judicial independiente del banderazo estuvo 8 años avalando la dictadura. Entonces todo esto es francamente una farsa. En Argentina reivindicar la independencia del Poder Judicial es absolutamente una farsa. De manera que el propósito es un propósito reaccionario, es un propósito negativo, lo apoya un sector de la derecha y otro sector de la derecha, Vanessa, ¿sabe por qué no lo apoya? Porque teme la reacción popular. Porque teme la reacción popular si estos propósitos llegaran a fructificar. Gente como Larreta, otros sectores del radicalismo, piensa que esta gente está jugando con fuego, porque si estiran mucho la cuerda hacia la derecha, va a haber una reacción popular de características revolucionarias. La gente va a salir a la calle, no va a permitir ningún golpe de Estado, no va a permitir ninguna clase de atropellos contra la voluntad popular. Entonces hay un sector que dice, no, negociemos con el gobierno, mantengamos la calma, porque Argentina está en una situación límite. Y en el caso de la desorientación del movimiento obrero, es un concepto de orden general. El movimiento obrero no tiene una dirección que defienda sus intereses y que le ofrezca una política de salida. Entonces, agravado por el hecho de que la pandemia causa temor, está muy bien en el sentido de mantener el distanciamiento social, de evitar las aglomeraciones, esto priva al movimiento obrero de armas de acción tan importantes como una movilización callejera, como una huelga, como movilizaciones en las fábricas. Y bueno, esta es una circunstancia inédita en el mundo y la clase obrera empieza a aprender a cómo lidiar y cómo seguir luchando en condiciones tan restrictivas. Por ejemplo, fíjese, los docentes de la Ciudad de Buenos Aires ya han lanzado una huelga virtual para el caso de que prospere el intento de reanudar las clases sin las debidas garantías para la salud. Bien, Jorge, yo lo tengo que interrumpir, ya me tengo que despedir. Ha sido muy concreto, por suerte, y gracias a que es un dirigente con mucha experiencia e inteligente. Así que le agradezco mucho por su tiempo, Jorge, y hasta un pronto reencuentro. Por favor, Vanessa. Un abrazo. A usted y a su compañero. Y ya se lo dije en alguna ocasión, tengo ganas de volver a Salta. Lo esperamos entonces, Jorge. Un abrazo grande. Chao, hasta luego.